Buenas tardes con todos y bienvenidos. Como gerente de producto de Laboratorios Interpharm, me fue grato preparar esta reunión de novedades y sorpresas para todo el cuerpo médico. Quiero agradecer el tiempo y la asistencia de cada uno de ustedes, la puntualidad y también a nuestro equipo de visita médica que hizo posible que hoy estuviéramos aquí reunidos. Antes de darle la palabra a nuestro primer invitado, quisiera comentarles que nos vamos a manejar para comentarios y preguntas a través del chat de la plataforma y pedirles por favor a los médicos que escriban su nombre y apellido para un sorteo que tendremos a la mitad y al final de la reunión. Me complace en pasarle la palabra al doctor Patricio Barzallo, especialista en ecosonografía médica, experto en salud sexual, productor y conductor del programa de salud sexual de Telesucesos por más de 15 años. Doctor, bienvenido y muchas gracias. Hola Cris, un gusto, distinguidos amigos, distinguidos colegas, pues es una satisfacción para mí compartir con ustedes en esta tarde, pues un tema muy especial que es una nueva visión dentro de lo que es la evaluación básicamente de la ecosonografía versus la función eréctil. Así es que bienvenidos y esperemos que esta charla pues sea de su satisfacción. Para mí es un grato honor haber sido invitado por Interpharm del Ecuador, a quien desde ya pues agradezco la misma. Pues bien, realmente a modo de introducción, doctor, no hay más... ¿podemos compartir la presentación, por favor? A ver, estamos, perdón. Creo que estamos ahí, ¿verdad? Dame un segundo. Sí, ahora sí. Póngale en modo presentación para que se vea. ¿No? Y con eso, perfecto, ahí estamos. Puede seguir. Entonces, ahora sí, ¿no? Estas fallas técnicas de esta nueva alternativa de comunicación, pues siempre dan un toque especial a las conferencias, a las charlas, a la conversación y obviamente pues a la interrelación que tenemos entre ustedes. Perfecto. Pues bien, decíamos entonces que básicamente no hay forma de tratar este tema si es que no se habla de lo que significa la función eréctil. Pues realmente a modo de introducción, la alteración de la función eréctil afecta a millones de personas en el mundo, se caracteriza por daño endotelial vascular y actualmente es considerado como un marcador incluso de riesgo cardiovascular. Muchos estudios han determinado muchas frecuencias que coinciden tanto internacionalmente con las que nosotros tenemos en el país. A través de la universidad muchas veces hemos hecho algunas evaluaciones y siempre hemos encontrado una interrelación de la incidencia a nivel del país muy relacionada con la internacional, que está alrededor del 52%. Realmente esta disfunción eréctil, cuando se trata de una disfunción completa, pues tenemos un 9.6%, la moderada 25.2% y la mínima 17.2% en hombres de 40 a 70 años en este estudio realizado internacionalmente. Es menester recordar básicamente lo que significa la disfunción sexual versus la anatomía, pues la función sexual está determinada por las estructuras localizadas a nivel del pene. Dos estructuras cilíndricas, básicamente conocidas como cuerpos cavernosos, y una estructura también cilíndrica que está en la parte media, que es el cuerpo esponjoso, que va a albergar pues a la uretra en sí mismo. Entonces aquí, si nosotros vemos en esta imagen, ¿no?, de Netter, pues aquí están los dos cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso y en su lecho pues la uretra. Pues básicamente la anatomía está conformada por tres grupos. Uno que representa la base fundamentalmente es la raíz denominada así, lo que significa pues la interrelación entre la próstata y obviamente pues la uretra prostática en este sector. Bien, el cuerpo fundamentalmente representado por los cuerpos esponjosos, el cuerpo cavernoso, la uretra, es la uretra peniana a la que hacemos referencia, y también pues la que se denomina la corona o glande, en donde va a terminar con el meato urinario. Zonas, todas estas importantes, porque si bien es verdad, tienen una interrelación
básicamente con la función eréctil. Sin embargo, pues tienen una interrelación fundamental con la percepción de sensaciones. Es básico, pues, acordarnos un poco sobre la irrigación, pues está irrigado a través de la arteria bulbo-uretral, que irriga el bulbo uretral, y el cuerpo esponjoso distal, la arteria uretral. La arteria dorsal del pene, que irriga el glande, y la arteria cavernosa responsable de la irrigación, que irriga el cuerpo cavernoso homolateral. Pues es importante también, pues, hablar algo sobre la inervación. Recuerden que proceden de las raíces sacras 2, 3, 4. De estas ramas anteriores, pues, están presentándose la emisión del nervio pudendo. El plexo simpático hipogástrico también participa dentro del proceso de inervación a través de la T12, de L1 y L2, y aquí van a conformar los denominados nervios erectores, que se distribuyen a lo largo de los cuerpos cavernosos. La erección no es más que un evento neurovascular modulado por factores psicológicos y por el estado hormonal y de diversa etiología, en muchos casos multifactorial. Pues realmente la fisiología de la erección no es una fisiología muy sencilla, es una fisiología compleja que va desde las circunstancias relacionadas con el nervio parasimpático, con relación a la presencia de la acetilcolina, que estimula la producción de óxido nítrico. Este óxido nítrico estimula el guanilato ciclasa, la enzima que produce GMPC a partir del GTP. Esto incrementa la cantidad de GMPC en las células musculares, y el GMPC abre los canales de calcio y entra en las áreas de almacenamiento que están en el retículo sarcoplasmático. Los elementos contráctiles ya no forman los puentes cruzados debido a que no hay disponibilidad de calcio, y la célula se reaja, causando la tumescencia propia de la erección. Pues es importante también recordar, dentro de la fisiología de la erección, que existen dos partes fundamentales. La primera, ¿no?, que es básicamente, pues, los estímulos sexuales, auditivos, visuales, imaginativos, etcétera, que tienen una interrelación con la erección psicogénica, y desde aquí, pues, se va a conformar los procesos de estimulación a nivel de las áreas del cerebro que envían los mensajes al plexo sacro, y de ahí hacia el pene, permitiéndose, pues, este proceso que en reacción a los mismos se produzca la erección. Y la otra, la erección reflexógena, es decir, que nace específicamente del plexo sacro, de la S2 a la S4, para conformar el arco reflejo. Es decir, el plexo sacro envía mensajes al pene, y así sucesivamente se va produciendo el proceso de erección, que no es más que un llenado de estas unidades que forman unas cavidades virtuales, es decir, los sinusoides, que se llenarán de sangre para conformar, pues, el proceso de erección. La disfunción eréctil es la incapacidad persistente de obtener una erección suficiente para mantener una función sexual satisfactoria, ¿no? Esto nos permite determinar, pues, en distintas magnitudes, pues, la función sexual. Ahora bien, lo más importante y lo interesante de esta charla es la evaluación de la función eréctil. Pues realmente, cuando hablamos de la disfunción eréctil, pues sin duda alguna no reemplaza ningún método de ayuda diagnóstica a la famosa historia clínica. Interesa recoger problemas médicos actuales y previos, medicamentos que se estén tomando, antecedentes de problemas psicológicos, estrés, ansiedad, depresión, etc. Sin duda, los antecedentes sexuales, el inicio de la disfunción eréctil, la frecuencia, la calidad de duración de cualquier erección, etc. Y, como es lógico, ¿no?, la disfunción eréctil es cosa de dos, y puede ser apropiado entrevistar a la pareja sexual. Pues bien, pues cuando hacemos el siguiente paso, nos referimos al examen físico, que es muy importante, una exploración del área genital, el tacto rectal, buscar evidencias de comorbilidades, ¿no? A veces se pueden utilizar los cuestionarios o los test. Los más utilizados son el IEF, y si es que se hace una modificación de esto, el test de Shim también va muy bien dentro de estos procesos de evaluación dentro de la consulta. También, pues, las pruebas de laboratorio siempre son importantes en pesquisa de todos aquellos problemas de comorbilidad. Pueden ser necesarios diversos exámenes específicos para detectar la disfunción eréctil, como pruebas de respuesta eréctil tras inyección de medicamentos que dilatan los vasos sanguíneos del pene, o detección de erecciones nocturnas mediante diversos dispositivos.
Las pruebas realmente pueden ser muy tediosas si se aplican todas ellas dentro del aspecto clínico. Por eso, la recomendación es buscar, además de esta historia clínica, de esta anamnesis, de este examen físico, pruebas sencillas y que permitan realmente una evaluación de las comorbilidades, como la hipertensión diabética, las diabetes, perdón, enfermedad coronaria, la aterosclerosis, el tabaquismo, el aumento del colesterol, la neuropatía periférica, la injuria medular espinal, la esclerosis múltiple, la depresión, el alcoholismo, la insuficiencia renal, ¿no? Pacientes que han sido prostatectomizados, la patología tiroidea, en fin. Pero, como les decía, lo importante es buscar una forma mucho más sencilla, mucho más fácil y de primera mano que nos permita hacer un diagnóstico fácil, muy económico, y es por eso que presentamos a ustedes la opción de una evaluación ecográfica de la función eréctil. Acordémonos entonces que, si bien la función eréctil tiene muchas formas diagnósticas desde el punto de vista clínico, el corte estándar de la evaluación es la evaluación ecográfica. Recordemos entonces de lo que hablábamos en este corte ¿no? transversal, que nosotros podemos observar básicamente con la ecosonografía estos sinusoides que van a estar colapsados, estos sinusoides que representan los cuerpos cavernosos. Cuando existe esta visión, que la vamos a ver en imágenes ecográficas, pues estamos ante un pene en estado de flacidez. Pero cuando esto se ingurgita, cuando se llenan de sangre, pues se produce la erección. Bien, pues realmente es importante recordar que la anatomía vascular es muy fácilmente evaluable a través de la ecosonografía. Así, no solamente podemos ver los cuerpos cavernosos, sino su irrigación a través de las arterias cavernosas y también pues los otros tipos de vascularización a través de las venas dorsales, de la arteria dorsal del pene, etc. Sin embargo, nos permite identificar también las fascias, como por ejemplo la fascia de Buck, o en su defecto nos permite evaluar también pues otras estructuras. Ahí en esta imagen nosotros podemos observar en las flechas pues un corte longitudinal en este caso de las estructuras penianas y obviamente en este caso de los cuerpos cavernosos. Y hacia el centro, el cuerpo esponjoso, en la mitad pues está la uretra peniana. Pues bien, en este otro tipo de corte, que es un corte transversal, nosotros podemos observar, ¿no?, de una forma muy clara los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, igualmente, pues que contiene a la uretra peniana. Como ven, es muy fácil, ¿no? Es un método no cruento, es decir, que se puede utilizar tranquilamente y obviamente esto nos permite ir evaluando todas las estructuras, tanto las estructuras de los cuerpos cavernosos como su irrigación. Recuerden que estas se irrigan fundamentalmente a través de la arteria cavernosa. Miren ustedes cómo corre la arteria cavernosa y de fácil evaluación con el Doppler color y obviamente también una imagen de las arterias helicinas, que son las últimas arterias que llegarán hacia los cuerpos cavernosos. Cuando hablamos de estas circunstancias de evaluación, nos preguntamos realmente qué evaluar. Vamos a evaluar, por lo tanto, las variantes anatómicas, vamos a evaluar la patología inflamatoria, la enfermedad de Peyronie, la enfermedad de Mondo, la enfermedad traumática, la enfermedad vascular, las fugas venosas, las malformaciones vasculares. Y por cierto, pues cuando hablamos de una enfermedad vascular, nos estamos refiriendo fundamentalmente a la disfunción denominada pues disfunción eréctil. Bien, la enfermedad de Peyronie no hace más que relacionarse con una fibrosis a nivel del pene, una fibrosis que prácticamente forma muchas veces una placa y obviamente que esto determina una alteración en la formación y en la dirección del pene. Es básico la observación que nosotros podemos tener como placas del pene y retracciones a nivel de las fascias que permiten estas incurvaciones de la enfermedad Peyronie. Característico lo que estamos viendo a nivel de la ecosonografía con este tipo de visiones
que dan sombras acústicas y que obviamente representan pues esta formación, una característica de la enfermedad de Peyronie desde el punto de vista ecosonográfico. O sea, es muy detectable y esto nos permite pues tener una visión específica y un pronóstico específico y la recomendación específica incluso para el tipo de cirugía que el médico urólogo pues tendrá que realizar al retirar esta placa que se observa ecosonográficamente. Se pueden observar también tumoraciones que pueden ser metastásicas o que pueden ser originarias, como las que podemos observar aquí en esta ecosonografía igualmente. Evaluar la vascularización de las mismas. Tengan en cuenta que cuando hablamos sobre vascularización, es muy importante determinar el número de vasos que entran a las tumoraciones, el ángulo de entrada de los vasos, obviamente también pues la velocidad y el índice de resistencia de los mismos, que nos permite determinar si es que existe o no la posibilidad de un tumor maligno versus un tumor benigno. La vascularización y la evaluación vascular, como habíamos visto en la diapositiva anterior, es importantísima dentro de los pronósticos y de los estadios de las enfermedades tumorales a nivel del pene. Incluso, pues, nos permite determinar si es que es un tumor original o si se trata de una metástasis. Hay otra enfermedad que está relacionada fundamentalmente con patologías vasculares, y estas patologías vasculares son básicamente evaluables a través de la ecosonografía, como esta enfermedad de Mondor. Esta enfermedad de Mondor se puede observar básicamente cuando evaluamos la vascularización y se presentan hemorragias trombóticas a ese nivel. Por supuesto que también la vascularización es importante determinar porque nos permite hacer una diferenciación de un coágulo que se encuentra localizado ahí a este nivel y obviamente pues la vascularización periférica y la ausencia de vasos a nivel de la formación trombótica característica de esta enfermedad de Mondor. Si es que hacemos una evaluación con el Doppler color, pues observaremos que no existe flujo a nivel de la lesión, que es otra de las características de Mondor. Por lo tanto, la ecosonografía es fundamental dentro de los procesos de la evaluación vascular. También, obviamente, podemos observar de una muy buena manera, pues, el gol estándar igual y la primera indicación ante un trauma y la presencia de posibles hematomas, pues es la ecosonografía. Mire aquí una imagen ecosonográfica de un trauma. Ahora, es básico también determinar dentro de estas patologías si es que el trauma, por ejemplo, o el hematoma está fuera del cuerpo cavernoso o se encuentra dentro del cuerpo cavernoso, ¿no? Se pueden observar las fascias y aquí un hematoma intracavernoso, pero pueden existir también hematomas que se localicen por fuera de las fascias, de la fascia de Hooke, etcétera, y obviamente pues esto determinará el pronóstico del mismo, el tratamiento del mismo y la posibilidad o la necesidad de una intervención quirúrgica o un tratamiento crónico, quirúrgico. Ahora, es importante también, pues, evaluar las malformaciones vasculares que pueden existir. Malformaciones vasculares que generalmente son de índole genético, ¿no? Son enfermedades con las que nacen los niños, que a veces no se diagnostican específicamente, y obviamente, pues, cuando llegan a la adolescencia, pueden tener alteraciones de su erección, y obviamente es porque tienen algunas malformaciones congénitas del sistema vascular. Sin duda alguna, el gol estándar para la evaluación ecosonográfica en la disfunción eréctil está la aplicación tanto de la gama de grises como la aplicación del color, como la aplicación y el uso del Doppler color. Pues la disfunción eréctil, pues cuando se realiza una evaluación ecosonográfica, fundamentalmente tiene como un objetivo observar las arterias cavernosas, las helicinas y su trayecto y su diámetro. Recordemos, por ejemplo, que las arterias cavernosas tienen un diámetro entre 0,5 y 7 milímetros, que son objetivizables con el Doppler color de una forma muy nítida. La estimulación intracavernosa ecodirigida
pues es la forma como vamos a evaluar. Para evaluar esto, lo que hay que hacer es una inyección o colocar 10 a 20 microgramos de prostaglandina PG1, pues a nivel de los cuerpos cavernosos, para obviamente permitir la dilatación de los mismos y permitir la erección para una evaluación. Evaluación que se realiza cada 5 a 10 minutos, muchas veces se hace a los 5, a los 10, a los 15, a los 20 minutos, con el fin de evaluar la velocidad picosistólica mínima y la velocidad telediastólica. Es decir, que vamos a evaluar cuando pasa la sangre, cuando dilata en el primer impulso, en la sístole, y obviamente también pues la parte diastólica cuando ya ha pasado pues el flujo sanguíneo a nivel de la arteria. Esto permite realmente una evaluación muy importante y que va a ser diagnóstica en función de los resultados. Para esto, pues, lo que se hace es una inyección hacia el cuerpo cavernoso, en la parte lateral de los mismos, ¿no? Ya sea con papaverina, con fentolamina, con atropina o con alprostadil. Ahora también, además del procedimiento inyectable, también puede ser un procedimiento a través de la uretra, que a veces da interesantes resultados y buenos resultados para la evaluación. De todos modos, lo importante es de que este producto llegue a los cuerpos cavernosos y permita una erección para una evaluación específica. El paciente debe estar en decúbito dorsal, esa es la técnica que nosotros utilizamos en consulta, y realizamos cortes longitudinales y cortes transversales desde la base del pene y hacemos un rastreo hacia la extremidad peniana. Con esto nos permite evaluar todas las estructuras de los cuerpos cavernosos a toda su altura, es decir, en la base, en el cuerpo propiamente dicho, ¿no? Y también pues la evaluación fundamentalmente arterial y venosa. Bien, cuando se produce un mecanismo veno-oclusivo normal, nosotros vamos a tener dentro de este proceso una curva de velocidad post-inyección, ¿no?, en la arteria cavernosa con una velocidad de 30 centímetros de segundo o más. Esta es la curva de velocidad normal. Se estima que puede considerarse como normal también desde 25 en adelante, ¿no? Y obviamente lo que vamos a tener es un flujo sistólico y una ausencia del flujo en diástole. Esta es una curva totalmente normal que nos permite, pues, empezar la evaluación básicamente de la función eréctil. Dentro de la función eréctil, vamos a encontrar, si se trata de una erección firme, una medición después de los 15 minutos que demuestran curvas de alta velocidad mayores a 30 centímetros por segundo. Hay flujo retrógrado en diástole. Esto es importante saber. Y significa que la presión intracavernosa es mayor que la presión de la diástole. Esto es representativo de una erección firme. Cuando existe una insuficiencia arterial, pues vamos a encontrar una velocidad picosistólica después de los 5 minutos menor a 25 centímetros por segundo y una asimetría en el flujo de la velocidad de las arterias cavernosas menor a 10 centímetros por segundo. Esto es entonces una característica específica de una insuficiencia arterial que ya nos da una pauta pronóstica y obviamente qué es lo que se tiene que hacer en función del tratamiento. Ahora, si es que existe una curva de preinyección normal, que siempre se debe hacer una evaluación o un rastreo ecosonográfico antes de la inyección, y si es que, ¿no?, nosotros tenemos una velocidad, una curva de baja velocidad a los 10 minutos post inyección, y si es que tenemos una curva de baja velocidad a los 20 minutos post inyección, vamos a tener un resultado relacionado con una ausencia de erección. Estos son pacientes que no tienen realmente erección dentro de los procesos de evaluación a través del ultrasonido.
Una curva de baja velocidad a los 20 minutos post-inyección, pues entonces nos da un resultado de ausencia de erección también. Entonces es muy importante evaluar la velocidad a los 5, 10, 15, 20 minutos después de la inyección para observar la forma de la curva tanto en diástole como en sístole fundamentalmente. Ahora bien, las insuficiencias venosas pueden presentar una curva de preinyección igualmente normal. Una vez que se realiza la inyección, pues una curva que a los 10 minutos post-inyección tiene una velocidad que supera los 30 centímetros por segundo, pero en diástole, ¿no? Persiste un flujo anterógrado, significa que existe una insuficiencia venosa. Cuando denominamos insuficiencia venosa también, cuando la curva, que a los 20 minutos post-inyección, una velocidad que supera los 30 centímetros por segundo, pero en diástole persiste el flujo anterógrado. Si la velocidad telediastólica en las arterias cavernosas en fase de erección es superior, atención con esto, a 5 centímetros y el índice de resistencia es menor a 0,85, se considera sugestiva de fuga venosa ante ausencia de una insuficiencia arterial. Pues bien, con esto nosotros podemos hacer ya un planteamiento específico del tratamiento. Hemos hecho el diagnóstico, sabemos cuál es la condición anatómica de nuestro paciente, sabemos cómo está el tema de la vascularización, tanto arterial como venoso, sabemos cómo está la estructura fundamentalmente de los cuerpos cavernosos y esponjosos, y obviamente pues podemos plantear el tratamiento de la disfunción eréctil. El médico que ha solicitado estos exámenes, específicamente el médico urólogo, puede tomar pues una decisión quirúrgica conjuntamente con el cirujano vascular, etcétera, o con su equipo de trabajo, ¿no? En el ámbito quirúrgico, y puede ser una intervención con un bypass arterial, una ligadura de las venas deficientes, puede tomar la opción de las prótesis, una implantación de prótesis semirrígidas o inflables de costos que son, vale decir, muy altos, puede tener una evaluación para una alternativa mecánica, ¿no? Obviamente también pueden utilizarse drogas vasoactivas, como habíamos dicho en inicio, puede también utilizarse un uso tópico con una administración a nivel de la uretra, con este tipo de dispositivos, y también pues pueden tomarse las alternativas inyectables, en fin, y obviamente pues puede presentarse la posibilidad y la necesidad de utilizar las drogas de administración oral, que son las más frecuentemente utilizadas en el momento actual, y sin duda alguna, dentro de estas, la más utilizada, pues es el sildenafil. Y obviamente, pues, como se trata hoy de este evento muy especial, pues un reconocimiento específico a esta marca, VMAX, que representa el tratamiento oral para alcanzar fisiológicamente la erección. Bien, muchas gracias por esta atención. Espero haber cumplido con los tiempos programados, pues, y si tienen alguna pregunta, pues, estaré gustoso de atender sus requerimientos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Barzallo. Se abre un foro de preguntas. Si están interesados, por favor, tenemos el chat abierto para que el doctor atienda todas sus inquietudes. Les repito nuevamente a todos los asistentes médicos que escriban su nombre y apellido en el chat para realizar el sorteo en pocos minutos. Gracias. Doctor, hay una pregunta del doctor José Betancourt. Dice, ¿se dejará aplicar una ampolla en el pene para realizar una valoración el paciente? Bueno, sí se dejan, ¿no? Lo que hay que hacer es explicar básicamente de lo que se trata. Si el paciente ha sido solicitado este tipo de evaluaciones es porque tiene un problema de función eréctil.
está relacionado con una disfunción y es absolutamente necesario pues administrar al Prostadil básicamente para que se tenga la erección. Se puede intentar hacer una administración a nivel uretral, ¿no? Pero es mucho más efectivo en la inyección directa, ¿no? De todos modos, la recomendación que siempre yo les hago, o les doy las opciones a los pacientes, es en el sentido de que podemos intentar, ¿no?, realizar este tipo de procedimiento a nivel del intrauretal, mejor dicho, y si es que no hay resultado, pues ni modo, tendremos que pincharles, ¿no? Eso es así. Por ahora no hay más preguntas, doctor. Muchísimas gracias. Muy bien, un gusto, como siempre, a la orden. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Bueno, vamos, mientras hacemos el sorteo, quiero pasar la voz a nuestro segundo invitado, Giovanni Rosanía. Él tiene una trayectoria de 24 años freelance como capacitador empresarial, profesor a tiempo completo de la Universidad San Francisco de Quito, mago, mentalista e hipnotista profesional. Bienvenido, Giovanni, y muchísimas gracias. Gracias, Cristina, gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí con ustedes la tarde de hoy. El día de hoy vine a compartir con ustedes un poquito de algo que creo que les sirve a todos en la profesión de la salud, en la profesión médica. No solo a los médicos, ¿no?, sino también, por ejemplo, enfermeras, por ejemplo, la gente que trata con pacientes de una u otra forma, incluso la gente que tal vez está en una farmacia y está vendiendo productos con atención directa con el cliente. Y eso es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene muchísimo que ver con el servicio, con el trato al cliente, con la empatía, con caer bien a las personas. Y claro, tiene muchísimo que ver y es muy importante en temas como el que acaba de tratar ahorita el doctor Patricio. ¿Por qué? Porque muchas veces uno como hombre, si tiene o padece uno de estos problemas, le da muchísima vergüenza acudir al médico, al especialista para hacer la consulta. Pero bueno, antes de empezar, antes de entrar en tema, quiero romper un poquito el hielo con los asistentes y quiero invitarles a hacer un juego de azar, ¿ok? ¿Cómo funciona este juego? Tengo aquí en la pantalla, como pueden ver, bueno, en sus pantallas, en mi pizarra, 9 cartas numeradas. Una de ellas tiene un mensaje súper importante para todos nosotros el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir eliminando estas cartas absolutamente al azar. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a jugar un juego donde tú vas a poner tu dedo en la pantalla, obviamente si no es una pantalla touch, si es touch solo por encimita, pones el dedo, por ejemplo, sobre el número 5. Y de ahí yo te voy a pedir que hagas movimientos. Por ejemplo, si te pido 3 movimientos, puedes mover derecha, izquierda, arriba o abajo. La única condición es que no puedes hacer movimientos en diagonal. Esa es la única condición. Y ojo, para que no digan que estoy improvisando, las instrucciones las tengo previamente impresas de este lado y se las voy a ir mostrando pasito a pasito. ¿Ok, amigos? Entonces, la idea es que ahora todos los que están conectados de ese lado de la pantalla, todos los doctores, toda la gente interesada en el tema que está conectada de ese lado de la pantalla, ponga el dedo en una de las 4 esquinas. Cualquiera, puede ser la esquina número 1, la 3, la 7 o la 9. Pon tu dedo en una de esas 4 esquinas, absolutamente al azar. Escoge cuál de las 4 esquinas quieres y de ahí vamos a partir. ¿Listos, amigos? Entonces, la pregunta es, obviamente, ¿qué carta vas a escoger? Primera instrucción. Haz 7 movimientos. Haz 7 movimientos desde la esquina donde empezaste, no en diagonal, haz 7 movimientos en cualquier dirección. Y cuando hayas acabado los 7 movimientos, dejas tu dedo ahí. 6, 7. ¡Listo! Ok, yo ahorita puedo estar absolutamente seguro que ninguno de ustedes, amigos, si lo hicieron bien, tiene el dedo ni en el número 1 ni en el número 7. Por eso, podemos eliminar estos dos. El número 1 era una as de trébol y el número 7 era un as de corazones. Ahora, desde la carta donde tienes el dedo vamos a continuar. La siguiente instrucción, amigos, es haz 5 movimientos más. Haz 5 movimientos más, obviamente con las cartas que quedan en la pizarra. Haz 5 movimientos más. 1, 2, 3, 4 y 5. Nunca en diagonal.
así estoy absolutamente seguro que tu dedo no está ni en el 4 ni en el 8. Por lo tanto, puedo eliminar la carta número 4, que era la K de picas, y puedo eliminar la carta número 8, que era la Q de picas. Eliminamos las viejas de las picas. ¡Listo! Siguiente instrucción, amigos míos. Con las cartas que quedan, desde donde te quedaste, mueve 3 veces más. Mueve 3 veces más. 1, 2, 3. Y yo estoy absolutamente seguro que no salió ni en el número 5 ni en el número 9. Por lo tanto, podemos eliminar la carta número 5, que era la Q de corazones, la reinita, y la carta número 9, que era el reycito. Este es el que tiene problemas a veces, tiene que ir donde ti, Patricio, ¿ok? El reycito, la cara de diamantes. Nos quedan 3 cartas, ¿ok? Nos quedan 3 cartas, así es que finalmente, amigos, quiero que hagan 3 movimientos más. 3 movimientos más, 1, 2 y 3. Y de esta forma, estoy absolutamente seguro que tu dedo no está ni en el 2 ni en el 6. Por lo tanto, el número 2 y el 6 te dejan solito. Eliminamos a la J, al joven que a veces podría necesitar la ayuda del doctor, y a la otra J. Nos hemos quedado con el número 3. Si tienes ahorita en el número 3 el dedo, me encantaría que en el chat pongas yo o alces la mano. ¿Por qué? Porque el 3 es la carta que han elegido absolutamente al azar muchísimos de ustedes. Ahora sí, vamos a ver cuál es la carta elegida, y obviamente la carta nos tiene un importantísimo mensaje y es VMAX Flash. Ahora sí, creo que podemos empezar. Entonces, amigos, vamos a empezar. El tema que quiero compartir con ustedes, como dije hace un rato, es la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Hay muchísimas definiciones. El primero en hablarnos de inteligencia emocional fue Daniel Goleman. Se escribe Goleman. Es más, su libro es tan bestseller que lo pueden comprar hasta en el supermercado en su barrio. Daniel Goleman escribió hace 25 años el libro de la inteligencia emocional. Y ahí sacó una definición. ¿Qué dice la definición de Daniel Goleman? Que la inteligencia emocional tiene 4 aspectos. El aspecto número 1 es conocer, darme cuenta de mis emociones. El segundo aspecto es cómo manejo yo mis emociones. Es decir, estos 2 primeros aspectos son hacia adentro, hacia el interior de la persona. En cambio, los otros 2 son hacia afuera. El tercer aspecto de la inteligencia emocional es ser consciente de cómo yo proyecto mis emociones o de qué emociones estoy proyectando a los demás y qué emociones tienen los demás. Es decir, saber leer a las personas. Yo, hace un rato la Cris les contaba mi currículum. Sí es cierto que soy académico, soy profesor de una universidad, pero también soy mago mentalista. Y en el mentalismo hacemos eso mucho esto de saber leer a las personas. ¿Por qué? Lo que hacemos es observar, por ejemplo, la corporalidad de la persona y a partir de eso saber qué está pensando o qué está sintiendo. Entonces, Daniel Goleman, hace 25 años, o sea, por 1995, cuando publicó su libro, habló de estos 4 aspectos. Ahora, hoy, 25 años después, hay muchísimas otras definiciones de inteligencia emocional. Todas giran alrededor de los mismos, se les voy a ser sincero. Es más, hace 2, 3 años me compré un nuevo libro de Daniel Goleman que ahora se llama La inteligencia emocional y la neurociencia. Porque como saben ustedes que son médicos la mayoría, la neurociencia, la ciencia que estudia el cerebro, ha evolucionado mucho en los últimos años por accesibilidad a aparatos como por ejemplo la resonancia magnética funcional, el electroencefalograma, ese tipo de cosas. Ahora son más asequibles a la gente que hace investigación. Por eso, ahora Daniel Goleman ha juntado las últimas investigaciones de neurociencia con sus conocimientos de inteligencia emocional. Les recomiendo el libro, lo venden en Amazon, se los recomiendo muchísimo, es más, es un libro cortito. Pero bueno, hablando de definiciones, en realidad una que una vez me encantó, aunque no es una fuente académica, fue la definición de la Wikipedia. Es más, volví a entrar a la Wikipedia y ya la habían borrado, habían puesto otra. Pero la definición de la Wikipedia decía, cuando yo me metí hace años, decía: la inteligencia emocional es la capacidad de saber observar a tu interlocutor, tomar información, ¿ok? Tomar información y usar esa información para que tu comunicación con esa persona sea ideal y además generes empatía, ¿ok? Le parafraseé un poquito, pero por ahí va. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la inteligencia emocional? Porque imagínate tú que estás en la consulta
llega un paciente, hombre, entiéndase, con problemas de disfunción eréctil, la persona probablemente les debe haber pasado, va a estar nerviosa, va a tener vergüenza, no va a saber si abrirse, va a sentir que el mundo se le cae, que el mundo está en llamas totalmente, va a sentir que es un incendio en su vida, un incendio en su vida. Y ahí el que está o la que está para aportarle una solución, eres tú el doctor, el profesional de la salud, que más que un doctor en estos casos, tiene que ser un amigo de la persona. En ti está el tener la magia para transformar el fuego en algo más. Es más, muchas veces debe haber pasado que el paciente ya lo logra, se va feliz, le recetaste alguna cosa importante, tal vez como VMAX Flash, que le puede o nos puede ayudar, pero luego el paciente tal vez se puede sentir otra vez mal y la motivación que le diste desaparece. Pero si creaste inteligencia emocional, vuelve a aparecer. Y ese paciente va a tener la confianza tal vez de llamarte, de visitarte, aunque sea de mandarte un WhatsApp, preguntarte algo, y tú vas a hacer que la felicidad de ese paciente probablemente se vea duplicada. ¿Ya? Por eso es que la inteligencia emocional es tan importante en esto del servicio al paciente. Ojo, si estás en una farmacia, es servicio al cliente, pero es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en los próximos 10 o 15 minutos? Porque, ojo, el doctor fue súper puntual con el tiempo, yo pienso hacer lo mismo. Si no, Cris, ahí me cortas. Voy a básicamente agarrar una charla de 4 horas que suelo dar en empresas sobre inteligencia emocional y la voy a resumir en los próximos 10 o 15 minutos como tips, como consejos de inteligencia emocional. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir de lo grande a lo específico, de lo macro a lo micro. ¿Listo, amigos? Entonces, empecemos por lo macro. Por lo macro, cuando llega un paciente a la consulta, o llega una persona a la farmacia, o tú como médico estás parado frente a una multitud en un congreso de médicos para dar una charla sobre un tema interesantísimo como el tema que el doctor Patricio hoy día compartió con todos nosotros, son aspectos que tienes que tomar en cuenta, ¿ok? Voy a citar, es más, para esto a un mago. Como ya les contó la Cris en mi currículum, soy mago profesional, divido mi tiempo, mitad entre la magia, mitad entre la docencia, y voy a citar a un mago, tal vez al mago con cartas más famoso del mundo, el mago con cartas. Luego, si nos da el tiempo, les hago un truquito de cartas. El mago con cartas más famoso del mundo es un señor español que se llama Juan Tamariz. Lo pueden buscar en YouTube porque es increíble. Ya está mayorcito Juan Tamariz, entonces búsquenlo ahora. Es un tipo increíble y es un tipo que para las cartas es un dios. Es más, el tipo es tan bueno que una vez estaba yo, ya hace 9 años, 2011, Congreso de Magos Latinoamericano. Ojo, porque ustedes los médicos tienen congresos de médicos, los magos también tenemos congresos de magos. Estaba yo en el Congreso Latinoamericano de Magia hace 9 años, en el 2011, en Chile, y Juan Tamariz empieza a hacer magia con cartas. Yo ya era mago, le estaba viendo, y les juro, disculpen las palabrotas que voy a decir, pero mi reacción fue pararme y empezar a gritar, ¡hijo de puta! Creo en la magia. La magia existe. Juan Tamariz solo se mató de la risa y continuó con lo que estaba haciendo. ¿Por qué les cuento esto? Porque Juan Tamariz, además de ser un gran mago, es una persona muy culta que ha escrito por lo menos una docena de libros. Uno de ellos lo tengo aquí. Es más, este de acá. No lo voy a sacar porque se me puede caer mi librero volador. Pero este libro titula Los 5 puntos mágicos. Y es un libro de Juan Tamariz sobre magia. Ya, como pueden ver, es un libro cortito, pero el 90% del libro no habla de magia. Eso es lo interesante. El 90% del libro no habla de magia. El 90% del libro habla de cómo salir en un escenario, en una tarima, conversar con las personas, en cómo recibir a una persona, parafraseándole un poquito, en la consulta, en la farmacia o en un medio médico. Básicamente, son 5 grandes consejos para caer bien a las personas. Vamos con los 5. Primer consejo de Juan Tamariz, la vista. Asegúrate de hacer contacto visual. Les debo decir, yo personalmente como paciente he ido a muchas consultas médicas y he tenido médicos que no hacen contacto visual conmigo y se siente feo. Es más, obviamente no soy médico, pero sí les puedo aportar en algo, porque soy miembro del comité de usuarios de una red de clínicas privadas acá en el Ecuador. Tienen 5 clínicas en Quito, en Manta, en varios lugares, en el Valle. Y al ser miembro del comité de usuarios, yo me entero de los comentarios, de las quejas, de los comentarios a favor, de las opciones de mejora y todo ese tipo de cosas. Y muchas veces esos comentarios de los pacientes tienen que ver con el trato de los médicos. Entonces, por eso creo que lo que estoy compartiendo con ustedes, amigos, les va a servir muchísimo. Entonces,
contacto visual. Es más, ¿qué dice Juan Tamariz? Que si estás hablando, por ejemplo, ante un público, 10, 20, 100, 200, 400 personas en un congreso médico, tú tienes que imaginarte hilos de luz invisible que van entre tus ojos y los ojos de todas las personas. Ahorita, ¿qué estoy haciendo? Estoy hablándole a mi tablet que tiene la cámara aquí. Estoy tratando de hacer contacto visual con ustedes. Si ustedes estuvieran, por ejemplo, en una normalidad donde estamos en un salón, mis ojos harían esto y panearían alrededor de todo el salón. Ojo, lo que acabo de decir de la cámara también me parece muy importante. ¿Por qué? Porque con esta nueva normalidad en la que estamos viviendo ahora, la cámara es nuestra cuarta pared. La cámara es nuestro contacto visual. Yo, personalmente, en los últimos 3 meses de pandemia y de reclusión y de cuarentena, he asistido a decenas de charlas, de cosas que aparecen a veces gratis, a veces pagadas en el internet, y me he topado con muchísima gente que cuando habla o te enseña de un tema o incluso magia, no le ve a la cámara. Hoy, en lugar de ver a los ojos, amigo, amiga, tienes que ver a la cámara, porque eso le va a dar la impresión a la persona que está al otro lado de que estás haciendo contacto visual y eso hace que la otra persona se abra. Ojo, me he topado en estos tiempos con gente que, por ejemplo, tiene la computadora, la cámara aquí, la pantalla acá y es un poco miope, ¿ok? Entonces tiene que ver así con los lentes y tú solo le ves a la persona la frente. Eso es terrible, ¿ok? Entonces, amigos, por favor, hagan contacto visual. Y aunque Juan Tamariz no lo dice, pero yo le añadiría una gran sonrisa a ese contacto visual. Luego del contacto visual, el segundo punto mágico de Juan Tamariz es la voz. La voz tiene que ser clara, tiene que ser modulada, tiene que ser agradable. Ojo, en el caso de los médicos, sin caer en un tono condescendiente, porque como paciente o pariente de un paciente terminal lo he vivido y créanme cuando les digo que se sintió horrible. Pero una voz agradable, una voz modulada, una voz pausada, ¿ya? Es más, no sé si el pediatra de mi hija me está viendo, ojalá no me esté viendo porque voy a hablar mal del pediatra de mi hija, es mi amigo, se llama Mauricio. Pero con el Mauricio tengo un problema. Y el problema es que él es tan buena gente que a veces la guagua les duele la panza a la medianoche y yo les llamo y él me atiende, es una maravilla. Pero tiene un problema que habla rapidísimo, así como todos los serranos ecuatorianos que estamos acá. Ojo, y también soy serrano ecuatoriano, a veces también hablo así. Ojo, ¿cuál es el problema en hablar como serrano ecuatoriano acelerado y con las R's? Que no se te entiende. Entonces, claro, para no decirle, oye, no te entiendo nada porque me da vergüenza a mi amigo el pediatra, ¿qué le digo? Mándame por WhatsApp la receta y me arreglo el problema. Pero ojo, la voz tiene que ser modulada. La voz tiene que ser rítmica. Y es más, ahorita enlazo con lo de la inteligencia emocional. Acuérdense que la inteligencia emocional, uno de los 4 aspectos era conocerte a ti mismo. Por ejemplo, yo me conozco a mí mismo. Y yo sé que soy gritón y acelerado. Deben ser los genes de mis abuelos que vinieron de Italia hace 75 años. Capaz. Pero como yo soy gritón y acelerado, a veces hago esto. Respiro, me tomo un segundo aire y te digo algo importante. Eso es súper importante. Entonces, en la voz tienes que manejar ritmos, con crestas y valles, como una onda. No sirve si solo gritas, como suelo hacer yo, o si eres la típica persona que habla bajito todo el tiempo. Si eres gritón como yo, baja de vez en cuando y respira un poco y habla más bajo. En cambio, si eres de las personas que habla bajo, de vez en cuando emociónate. Capaz que le dices a tu paciente, ve, hay este problema, pero yo te tengo una solución. Y esa emoción, además, se transmite al paciente. Entonces, seguimos con Juan Tamariz. Ojos, voz, manos. Las manos dicen mucho, amigos, aunque ustedes no lo crean. Primero, hay que evitar esto. Hay que evitar este gesto. ¿Por qué? Digamos que estás en una tarima y haces este gesto. Esto crea una barrera invisible. No sé si lo sienten ahorita a través de la cámara, pero esto crea una barrera invisible. Un buen gesto para crear inteligencia emocional es este. Vamos a conversar sobre disfunción eréctil, porque tenemos muchas soluciones aplicables a cada uno de ustedes. Esto es una cosa. Otra cosa es, vamos a hablar sobre disfunción eréctil porque estás creando una barrera invisible. Usa las manos. Y obviamente no hagas como los políticos ecuatorianos, pero, ojo, no me gusta hablar de política cuando doy charlas, pero puedes usar las manos de acuerdo a la posición con respecto al cuerpo. Cuando las manos están de los hombros hacia arriba, transmiten psicológicamente un mensaje de positivismo. Sí se puede. Cuando están de aquí al hueso de la cadera, por ejemplo acá, es un mensaje de neutralidad. Y cuando están del hueso de la cadera hacia el piso, transmiten un mensaje negativo. Ojo, el mensaje negativo sí puede ser usado en una consulta.
Por ejemplo, digamos que voy a la consulta, tengo problemas de disfunción eréctil y el doctor me podría decir algo como, mira, tienes este problema, pero yo te tengo la solución, y me lleva de lo negativo a lo positivo a través de las manos. ¿Listo? Van 3, 4. El cuarto punto mágico de Juan Tamariz es el cuerpo. El cuerpo, amigos, amigas, les digo, sean como nuestros amigos costeños, como los guayacos o los manabas. ¿Cuál es la principal diferencia? Ojo, yo voy mucho a la costa para dar este tipo de charlas, cuando se puede, obviamente no en cuarentena, pero ¿cuál es la diferencia entre el serrano y el costeño? Que el serrano tiende a caminar así. Me pongo de lado que me vean, como con frío. El costeño es como más acá. En este sentido, sean más costeños. La espalda recta y relajada. Además, esto les va a dar una buena postura y va a reducir problemas lumbares. Ustedes saben eso mejor que yo. ¿Ok? Entonces, la espalda recta y relajada es la correcta postura. Y finalmente, amigos, el quinto punto mágico de Juan Tamariz son los pies. Cuando tú te paras, obviamente ahorita no me pueden ver los pies, pero la mejor postura de los pies es no paralelo, sino 45 grados. Me voy a parar en paralelo. Imagínense que este cuadro es mi PowerPoint. Me paro en paralelo, les estoy hablando a ustedes. No sé si se nota a través de la pantalla, pero automáticamente mi postura está más rígida. Mi cuerpo se yergue y me cuesta la movilidad. Si estoy en el centro, da igual, estoy rígido. Y si estoy al otro lado, igual. ¿Cuál es la solución? Pies 45 grados. Me acabo de poner en 45 grados. Puedo hacer contacto visual con una audiencia grande si lo hubiere. Puedo ver mi PowerPoint y puedo hacer contacto visual con ustedes todo el tiempo. Los pies en 45 grados son muy importantes. ¡Ojo! Practíquenlo ahora en la casa. Esto es 45 grados, no esto es 90 grados. Esto es como escuadra. Esto es otra cosa en otro contexto. No se pondrán así. Pongan los pies en 45 grados. ¡Listo! Entonces, resumiendo, los 5 puntos mágicos de Juan Tamariz son los ojos, la voz, las manos, el cuerpo y los pies. Ahora, como les decía, mi charla va de lo grande a lo pequeño. En lo intermedio, mi consejo para lograr inteligencia emocional es apégate un poquito a la definición que les conté que vi hace años en la Wikipedia. Observa a tu interlocutor y adáptate a esa persona. El gran consejo que les puedo dar ahorita es, no esperes que tu paciente se adapte a ti, sino tú adáptate a tu paciente. Si vas a dar una charla en un congreso, depende quién es tu audiencia. Depende de dónde vienen los médicos que son tu audiencia, o si el congreso es para pacientes o para farmacias, depende del tipo de barrios o de sectores o de ciudades en los que están esas farmacias. Por ejemplo, déjenme ver nada más el reloj para no pasarme. Por ejemplo, cuando a mí me toca dar charlas en la costa, en Guayaquil, en Manabí, lo primero que hago, amigos, es esto. No sé si la gente, Cristina, tú que eres de Guayaquil, no sé si entiendes por qué, pero esto me hizo caer en cuenta una amiga guayaca. Una vez estaba yo en Galápagos, presto a dar una charla, estaba puesto una camiseta polo, y como buen serrano tenía abotonado hasta el penúltimo botón de la camiseta. Mi amiga guayaca me dijo, oye, déjate de pendejadas. Y me abrió así. Ojo, solo un botón por si acaso. Pero me abrió así y me di cuenta que si voy a hablar en la costa, tal vez un detalle como el botón, un detalle como pronunciar bien las R's es importante, o como la postura es súper importante. Entonces, adáptate. En este sentido, para graficar, creo que sí tengo el tiempo de contarles una anécdota. Esta anécdota me contó mi amigo Renato cuando era gerente de un concesionario de vehículos acá en el Ecuador, en realidad. Cuando Renato era gerente, el concesionario de vehículos que él manejaba tiene... no almacenes, pero concesionarios en Cuenca, Guayaquil, Quito. En Quito el Valle de los Chillos y el Valle de Cumbayá y Tumbaco. ¿Qué pasó? El Valle de Tumbaco no vendía carros que estaba en números rojos. En cambio, el concesionario del Valle de los Chillos estaba espectacular. Ojo, y le pedí la autorización a Renato a que me autorice a contar esta historia porque me pareció interesantísima, por si acaso alguien lo conozca. ¿Qué hizo Renato como muy buen gerente que es? Agarró los 2 mejores vendedores del concesionario del Valle de los Chillos y los movió a Tumbaco. Y agarró 2 de Tumbaco y los movió al Valle de los Chillos. ¿Qué creen que pasó? Pues las ventas en Tumbaco, en lugar de subir, bajaron más. ¿Por qué? Por inteligencia emocional. Estos 2 vendedores, y por estas cosas de la vida los conocí a los 2 después y me confirmaron la historia, hablaban perfectamente el lenguaje del Valle de los Chillos. No el lenguaje de Tumbaco y Cumbayá, que ya además es medio heterogéneo. Esto aplica muchísimo, por ejemplo, a visitadores a médicos. Porque si tú eres visitador a médicos, tus médicos van a hablar un lenguaje distinto de acuerdo a sus aficiones, a su nacionalidad, a dónde son. Tienes que adaptarte. Con los pacientes es lo mismo. Tienes que adaptarte.
Es más, uno de estos vendedores, cuando lo conocí, me contó que a él le tomó 2 años, 2 años enteros, aprender el lenguaje verbal y no verbal de la gente de Tumbaco y Cumbayá para volver a subir su nivel de ventas. Entonces, amigos, el mensaje es, observa al paciente, adapta tu lenguaje verbal y no verbal al del paciente y así vas a generar empatía. Ojo, sin remedar, porque el remedar es una falta de respeto. Hay que tener cuidado con eso, pero tratando de ser empático, tratando de hablar un lenguaje parecido. Entonces, nuevamente, nivel macro, corporalidad, los 5 puntos mágicos de Juan Tamariz. Nivel medio, tratar de adaptarse a la otra persona, su lenguaje físico y también verbal. ¿Por qué digo físico y verbal? Porque hay un estudio psicológico, hay un paper psicológico famoso de hace muchos años que dedujo que de la comunicación humana solamente el 7% son las palabras. Solo 7, 93% es todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Si a las palabras yo les añado el tono de la voz, el ritmo, lo que hablamos hace un rato, la pausa, el silencio, los sonidos en general llegan al 30%. 30%, pero el 70%, amigos, es lenguaje corporal. Por eso tan importante la forma de sentarte, de pararte o de tratar de transmitir algo. ¿Ok? Entonces, en lo grande, los 5 puntos. En lo intermedio, tratar de empatizar a través de imitar de cierta forma lenguaje verbal y no verbal. Y en lo pequeño, me da el tiempo para darles por lo menos un consejo, amigos, tomado de la programación neurolingüística y de la psicología. Las dos hablan de esto. ¿De qué hablan? De que en el mundo hay gente que es más visual, gente que le da más valía a la información visual, gente que es más auditiva, es decir, da más valía a la información auditiva, y gente que es más kinestésica, le da más valía a, por ejemplo, al tacto, al olfato o al gusto. ¿Qué consejo quiero darles en este sentido? Uno, bueno, si puedes darte cuenta, si quieren les enseño en la sección preguntas cómo darte cuenta si es más visual, auditivo o kinestésico, o si no, adapta tu discurso a las 3, ¿ok? Me encanta, por ejemplo, cuando los médicos tienen el modelo del corazón o el cerebro o el órgano reproductor en la consulta. ¿Por qué? Porque a una persona que es visual le va a ayudar a ver, o cuando te dan una vuelta a la pantalla de la computadora y te muestran. Incluso una persona kinestésica, el tocar el modelo, por ejemplo, del corazón y tal vez sacar las distintas cavidades y todo, va a ser súper didáctico y va a hacer que entienda tu mensaje mejor que si solo se lo explicas. Entonces, trata de enfocar tu discurso a personas que sean visuales, pero también a las que sean auditivas y a las que sean kinestésicas. En el caso de las auditivas, la voz es súper importante. Y bueno, amigos, creo que voy a ir cerrando nada más en honor al tiempo, pero no quiero cerrar sin antes contarles cómo hacen magia los magos que han tomado VMAX Flash. Ya, porque hay magos y los magos que han tomado VMAX Flash. Ok, para esto, no sé, Cris, si me puedes ayudar escogiendo un doctor que me ayude a seleccionar alguna de estas cartas al azar. Yo voy a pasar mi dedo, Cris. Y cuando tú me digas para o cuando el doctor te ponga en el chat para, aunque ver, yo sí puedo ver el chat, creo. Yo paro. ¿Les parece? Para escoger cualquiera, les muestro que son cartas normales, cualquiera de estas cartas al azar. Vamos, cuando digas Cris, para. Doctor Iván Maldonado, si nos ayuda seleccionando, por favor, cuando quiera que se detenga. A ver, Iván Maldonado, voy a hacerlo nuevamente. ¿Te parece? Cuando digas para, yo me detengo. Cris, vas a tener que hacer tú. Listo. Porque el Iván no contesta. Listo, para. Ahí, ok. Casi al último. A ver, salió esta carta. No importa que yo la vea. 7 de corazones. Ok. Les voy a contar cómo hacen los magos. Si yo fuera un mago tramposo, agarraría tu 7 de corazones y lo escondo. Lo pongo, por ejemplo, segunda desde arriba, si fuera un mago tramposo. Si fuera un mago un poquito mejor, yo cortaría el paquete de cartas para que ese 7 de corazones quede en la mitad perdido. Pero, si fuera un mago que toma VMAX Flash, es más, creo que voy a hacer la prueba, doctor, capaz que te caigo. Ok, si fuera un mago que toma VMAX Flash, incluso pueden hacer esto en las manos del espectador, yo tomaría el paquete de cartas, tomaría VMAX Flash bajo la lengua y trataría de relajarme, porque algo va a pasar. Y la carta sale por sí sola. Gracias, amigos. Espero que les haya servido esta corta charla sobre inteligencia emocional. Cualquier cosa, estoy abierto a preguntas. Gracias. Gracias, Giovanni. Muchísimas gracias. Por favor, si alguien tiene algún comentario, quisiera que respondamos algunas preguntas. Doctor Barzallo, en la audiencia surgieron, mientras estábamos en la otra intervención, algunas preguntas que quisiera que nos ayude, por favor.
Con todo gusto. ¿Qué tipo de precaución se debería tomar en pacientes con alguna arritmia o enfermedad cardiovascular? Ok. Bueno, con las arritmias o enfermedades cardiovasculares, depende mucho de los medicamentos que estén tomando. Por ejemplo, no deben ingerir el sildenafil cuando hay, por ejemplo, toma de medicamentos básicamente que alteren la función cardiológica. ¿Sí? Entonces, es fundamental como médicos hacer una evaluación clínica para detectar, ¿no? Si es que, por ejemplo, hay pacientes que están tomando nitratos. Entonces, en esos pacientes existe contraindicación, pero en pacientes con arritmias cardíacas no hay una contraindicación. Por ejemplo, si es que existe una arritmia cardíaca supraventricular, menos aún, ¿no? Si es que existe una alteración de la conducción, por ejemplo, no hay inconveniente. Si es que existen taquicardias, no hay inconveniente. Y dicho sea de paso, también si es que existen patologías hipertensivas, tampoco es una contraindicación absoluta de la ingesta de este tipo de productos como el sildenafil. Ok, muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente pregunta, por favor, podemos publicar el primer ganador del primer sorteo. Listo, Cris, ya está. Felicidades al doctor Carlos Verdugo. Se hizo acreedor a una gift card de $400. Por favor, si se pone en contacto con su visitador médico, enseguida nosotros nos ponemos con la planificación de su premio para hacérselo llegar lo más pronto. Continuamos con las preguntas. Doctor Versallo, ¿el examen con qué tipo de anestesia lo hacen? Básicamente no es necesario anestesia. Cuando hay un gran importante sobre el dolor, pues se puede aplicar alguna anestesia local, pero en la práctica no hace falta una anestesia. Es el mismo procedimiento de inyección como cuando usted le han prescrito una inyección a nivel peniano para erección, ¿no? Es el mismo procedimiento. Así es que no hace falta realmente anestésico local, salvo en casos muy puntuales y si es que el paciente lo requiere, ¿no? Lo que hay que percatarse fundamentalmente es de que vaya a los cuerpos cavernosos y procurar no tener la posibilidad de pinchar en las estructuras vasculares porque pueden a largo plazo o de forma inmediata, pues causar procesos inflamatorios a nivel de las venas y obviamente dar algún tipo de flebitis, que puede también pues representar inconvenientes en lo posterior. Otra de los problemas que pueden darse este tipo de inyecciones, además de las flebitis, es causar cierto tipo de hemorragias que pueden causar inconvenientes a ese nivel. Pero realmente no es necesario anestésico local. Muchísimas gracias. Una pregunta anónima, ¿cuál es la dosis? De 10 a 20, de 10 a 20 miligramos de alprostatil, ¿no? Hay pacientes que van muy bien con 5 incluso, ¿no? Entonces hay que ir viendo específicamente si es que ha habido antecedentes, dependiendo del tipo también de función eréctil. Para eso es importante la historia clínica para determinar cuánto tiempo tiene la disfunción eréctil o si es que la disfunción eréctil es importante, es total o es parcial. Entonces, de allí puede regularse partiendo desde 5 hasta un máximo de 20. Gracias, doctor. La doctora Lilia Barrera pregunta, ¿Vimax a qué nivel funciona? Es el bloqueo de la PSG. Ahí lo que hace es, ustedes se acuerdan cuando hablábamos de la fisiología, ¿no? Que hay una enzima inhibidora de este procedimiento, de este proceso. Entonces, el Vimax lo que hace es, a este nivel, bloquea esa enzima para permitir que se produzca la vasodilatación.
Bueno, una cosa importante es que siempre hay que recordar a los pacientes, es que siempre es necesaria la estimulación. No funciona si no existe estimulación, o sea, va de mano de la estimulación, ¿no? Y recordar que siempre el problema no es único del varón, sino que el problema es de la pareja. Por lo tanto, es importante tener la consulta con la pareja para que sepa aportar y coadyuvar todos estos procesos. Muchas gracias, doctor. Una pregunta anónima menciona, pacientes diabéticos se tienen que aumentar la dosis según la cantidad de glucemia y qué pasa con la acción vasocontractiva a nivel cardíaco. Igual, no existen reportes, por lo menos que yo conozca, no hay un reporte científico específico que contraindique en los pacientes diabéticos el uso del sildenafil. Ok, gracias, doctor. Me parece que estas son, la última pregunta es una pregunta compuesta, hay dos. Consta en el algoritmo que se debe solicitar ecosonografía a todo paciente con disfunción sexual. Y la segunda es, si tomamos en cuenta que hay un porcentaje de señores que solicitan tratamiento por intermedio de sus esposas al ginecólogo, entonces da un poco de temor recetar sildenafil, sobre todo en pacientes mayores a 60 años. Bueno, en la primera, realmente lo más indicado, ¿no?, dentro de las recomendaciones actuales es de que se haga una evaluación adicional a las generales. Por ejemplo, en la primera consulta lo que siempre hacemos es la anamnesis y la investigación de comorbilidades, determinar específicamente el tipo de disfunción sexual que tiene el paciente y sin duda, para descartar patologías orgánicas y vasculares, el gold estándar es la evaluación ecosonográfica. O sea, en el algoritmo, pues incluye la ecosonografía como una evaluación. Ahora, depende obviamente también de la edad del paciente, ¿no? Si es que es necesario, pues, hacer la evaluación hormonal, etcétera, ¿no? Entonces, todo está en función de la anamnesis, de las comorbilidades, del tipo de disfunción eréctil que tenga, pero la indicación es la evaluación ecosonográfica fundamentalmente para descartar patologías funcionales relacionadas básicamente con los aspectos de arteriovenosos, ¿no? Es importantísimo saber, por ejemplo, si es que un paciente está haciendo escapes venosos, a veces llega la sangre, pero se escapa por las venas. Entonces, no hay una buena erección y obviamente por más de que se le dé medicación, pues ese paciente no va a tener resultados positivos, ¿no? Pero si es que nosotros tenemos la certeza de que no existe ningún problema vascular fundamentalmente, del shunt, que no existen shunt arterios venosos, que está íntegra las arterias penianas, entonces pues el tratamiento va a ser eficaz y eficiente y así nosotros vamos a tener no solamente la posibilidad de una ayuda específica al paciente, sino la confianza que va a tener el paciente con nosotros, ¿no?, para las próximas consultas. Caso contrario, pues abandonan rápidamente el tratamiento a no ver resultados específicos y obviamente estos resultados van de mano de un buen diagnóstico y la ecosonografía es fundamental para este tipo de diagnósticos específicos. Gracias, doctor. La última pregunta tenemos Vimax. ¿Cuál es la dosis en pacientes que usan insulina? Mire, en pacientes diabéticos insulinodependientes, hablando del sildenafil en general, va muy bien con una dosis de alrededor de 50 miligramos, ¿no? Es la dosis normal que generalmente se puede utilizar, pero pueden utilizarse dosis menores y dosis respuesta, ¿no? La recomendación es esa, ¿no?, ver la dosis respuesta para determinar exactamente el umbral de beneficio para el paciente. Hay pacientes que incluso están utilizando mucho tiempo y rato menos pensado, pues deja de surtir efecto. Entonces ahí hay que hacer una reevaluación. Déjeme ver, me parece que había otra pregunta y si no, creo que podríamos terminar. ¿Algún comentario en la actualidad de eyaculación precoz? Bueno, la eyaculación precoz es otro tema importante de la salud sexual.
Miren, el primer término que hay que utilizar es relacionado con la eyaculación precoz, es si es que es voluntaria o involuntaria. Si es que la eyaculación precoz es voluntaria, no es eyaculación precoz, ¿no? Porque depende de los aspectos de la sexualidad propios del paciente. Pero si es que es involuntaria, entonces sí podemos empezar a hablar de eyaculación precoz. Y dentro de esta eyaculación precoz, fundamentalmente, si es que es primaria o secundaria. Es decir, cuando es primaria es que siempre ha tenido eyaculación precoz, cuando es secundaria es que en algún momento dado de la vida del individuo, inclusive de jóvenes, puede empezar a presentar eyaculación precoz. Considerada una eyaculación precoz grave cuando está por debajo de 2 minutos de presentación de la eyaculación. Se presume que es una eyaculación moderada cuando está entre 3 y 5 minutos de presentación, y cuando supera los 5 minutos, pues se habla de una eyaculación precoz leve, debiendo entenderse como un promedio en el proceso de eyaculación con estimulación continua alrededor de 8 minutos. Muchísimas gracias. Cada vez hay más preguntas, doctor. Si usted tiene el tiempo disponible, quiero que las atendamos, por favor. Con todo gusto. La doctora Gladys Calero, ¿qué exámenes se deben pedir para recetar VIMAX? Bueno, los exámenes corrientes, que no hay ninguna circunstancia específica como para que sea un protocolo diferente al que siempre se pide en un paciente que tiene disfunción eréctil. Es decir, los exámenes generales para determinar si es que no existe alguna posibilidad de una comorbilidad, una evaluación biométrica general, una evaluación de glucosa, una evaluación de hemoglobina glicosilada en pacientes que tienen problemas diabéticos declarados, y también pues un paquete para evaluación de colesterol, triglicéridos, HDL, LDL básicamente. Y sin duda alguna pues la ecosonografía para descartar las patologías orgánicas. Gracias, doctor. ¿Desde qué edad se puede administrar y hasta qué edad máximo se puede prescribir? Buena pregunta. Miren, no hay una contraindicación en función de la edad, ¿no? Se puede utilizar teóricamente a cualquier edad, salvo que exista alguna contraindicación puntual relacionada, por ejemplo, con la ingesta de algún tipo de medicamentos versus nitratos, por ejemplo. Pero lo que sí hay que considerar es de que por debajo de los 40 años, generalmente, o en la mayoría de pacientes, las disfunciones eréctiles no suelen ser orgánicas, ni suelen necesitar medicación alguna, puesto que la gran cantidad, la mayoría de disfunciones eréctiles en pacientes menores de 40 años son de origen psicológico. En pacientes mayores de 40 años sí amerita la evaluación integral para la prescripción de VIMAX, ¿no? Pero teóricamente no hay una edad específica, no hay una contraindicación de VIMAX con la edad. Gracias, doctor. ¿Qué tiempo se debe esperar para la siguiente dosis? Se recomienda una dosis diaria, ¿no? Ese es el punto básico. Y el mismo efecto va a ser si es que se toma 1 o 2 tabletas durante el día, que se tome cada 24 horas, ¿no? Pero obviamente una de las recomendaciones que siempre yo hago a los pacientes es en función de las necesidades sexuales, ¿no? En función de la normalidad y en función de las expectativas que se tienen. Entonces, ahí hay un tema muy importante que es dentro de la consulta y, si cabe, dentro de la evaluación de la satisfacción sexual. Se estima que una relación sexual es satisfactoria cuando pues hay una necesidad, un desfogue total, y que obviamente permite una normalidad dentro de las relaciones sexuales en función de la satisfacción sexual. Pero ojo con lo que les voy a decir, no en función de la necesidad sexual de desfogue orgánico masculino, sino en función de la satisfacción sexual de la pareja, ¿no? Eso es muy importante. Hay parejas que tienen una satisfacción sexual íntegra y plena, que les es suficiente 1 o 2 veces por semana. Pero en cambio hay otras parejas que tienen la necesidad de una satisfacción sexual diaria.
Y muchas veces cuando hemos hecho las evaluaciones sobre este tema, se ve que las parejas que desean tener más relaciones sexuales, más de 1 a 2 veces al día o diarias, son pacientes que tienen menor cantidad de satisfacción sexual individual y de pareja. Ok, muchísimas gracias, doctor. ¿Disfunción en jóvenes es frecuente y hasta qué tiempo pueden usar el fármaco? Esta pregunta es anónima. ¿Pueden usar el fármaco? El fármaco. Bueno, como les decía, ¿no? Es infrecuente la necesidad en pacientes jóvenes del uso del fármaco, ¿no? Generalmente, como les decía, son de origen psicológico. Entonces, lo que hay que hacer es una educación fundamentalmente en la sexualidad a los pacientes que son pacientes jóvenes, ¿no? Generalmente hay interrelaciones inadecuadas de pareja, interferencias dentro de los aspectos de la sexualidad. Si son parejas jóvenes, por ejemplo, hay mucha interferencia dentro de la sexualidad, el nacimiento de un niño, en la etapa posparto, en la atención al recién nacido, en la atención a los otros hijos, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues también está muy relacionado con el estado nutricional y el estado general del paciente. Verbigracia también depende mucho de la cantidad de trabajo que tenga, de si existe o no existe, un sueño adecuado y un descanso adecuado, etc. Hay pacientes o personas que son jóvenes y llegan a su casa después de 12, 14 horas de trabajo y lo que quieren es cama, pero para dormir, ¿no? Y la sexualidad está de lado. Es que no hay condiciones específicas dentro del individuo con una carga horaria de esa naturaleza, con trabajos muchas veces muy demandantes de energía, y obviamente sin un sueño adecuado. Entonces, básicamente cuando se habla de este tipo de pacientes jóvenes, se tiene que evaluar específicamente sus condiciones de trabajo, sus condiciones de estrés, sus condiciones de interrelación personal, tanto en casa, en la familia en general, y también, pues, fundamentalmente, cuando hablo en casa y digo fundamentalmente, hago relación a la interrelación de pareja. Gracias, doctor. ¿Cuál es el tiempo de duración del tratamiento en la eyaculación precoz? Es variable, es muy variable. Muchas veces pueden tener resultados excelentes en 2 o 3 meses, pero hay pacientes que necesitan tener tratamiento específico y muchas veces combinado entre 6 meses a 12 meses. Ok. Tiempo de duración del efecto de VMAX. Depende mucho, ¿no? Hay pacientes que depende mucho de la condición individual, ¿no? Ustedes saben que se recomienda, pues, la ingesta de 30 a 40 minutos antes de la relación sexual, y obviamente depende mucho de la satisfacción sexual. Hay personas que ya tienen una excitación durante las 12 primeras horas y hasta las 24 horas, ¿no? Obviamente dentro de ese promedio está. En mi experiencia de lo que he podido evaluar, hay un promedio de pacientes que pueden con una sola ingesta, ¿no? Y eso que no está descrito, poder tener actividad sexual durante hasta 24 horas. Ok, gracias, doctor. Aquí hay una pregunta que se repite en muchas ocasiones. ¿Se puede combinar con el alcohol? Miren, igual no hay una contraindicación fundamental con el alcohol, ¿no? Pero lo que sí hay es una contraindicación cuando hay uso de otro tipo de medicamentos o además otro tipo de drogas más el alcohol, ¿no? Y obviamente si es que el paciente tiene o no tiene alcoholismo, ¿no? Pero si es que la ingesta es asociada a una condición de ingesta alcohólica moderada, digámoslo así, no hay una contraindicación específica. Ok, muchas gracias, doctor. ¿La ecografía es obligatoria previo al tratamiento? No necesariamente, pero es importantísima la evaluación ecosonográfica. Digámoslo, si es que hay un paciente que está teniendo erecciones nocturnas, por ejemplo, y que por circunstancias de otros aspectos no puede tener una función eréctil adecuada,
pues no necesariamente necesitamos hacerle una ecosonografía, porque sabemos que hay una función vascular normal, ¿no? Porque hay erección nocturna. Pero en otros casos, cuando no es como por ejemplo, cuando no hay evidencia de función eréctil, es absolutamente necesaria la ecosonografía. Muchísimas gracias, doctor. Y finalmente, bueno, un comentario anónimo, entonces el sildenafil sería el gol estándar para la impotencia. Igual, ¿no? De los más frecuentemente utilizados es así, ¿no? Pero hay pacientes obviamente que no tienen resultados específicos. El gol estándar para pacientes en los cuales está indicado, yo diría que sí, ¿no? Pero hay pacientes que tienen otro tipo de patologías en los cuales no tiene efecto ni el sildenafil ni ninguna otra droga que tenga el mismo efecto, ¿no? Por lo tanto, siempre es necesario hacer una evaluación específica para prescribir el medicamento adecuado y que obtengamos el resultado pretendido. Ok, muchísimas gracias. Creo que esa fue la última pregunta, doctor Barzallo. Le agradezco mucho su tiempo. Igualmente, Giovanni, tengo un doctor que le salió el número 2, no le salió el número 3, y todos dijeron yo en el chat, a todos les salió, menos a un doctor. Menos a un doctor, y ahora... Menos a uno, no sé si hizo trampa. Bueno, por favor, si ahora ustedes ven el segundo ganador del sorteo, la doctora Enid Lima. Igualmente un gift card de $400 que estaríamos gustosos de entregárselos a través de nuestro visitador a médico también en la zona que la visita. Con eso, doctores, bueno, damos por terminado nuestro evento. Quiero agradecer en nombre de Laboratorios Interpharm la asistencia y el tiempo en estas circunstancias, esperando que se encuentren todos muy bien. Y gracias infinitamente por la labor que hacen cada día en el campo de batalla. Gracias, doctores, gracias a mis compañeros, gracias, doctor Barzallo, Giovanni igual, y a la asistencia que tuvimos también con tecnología. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, un gusto. Gracias.